Pero el planteo de hoy es, ¿qué pasa si decimos que la obesidad no es solamente una cuestión de pesos o de kilos? Han cambiado algunos paradigmas con el tiempo y vamos a hablar con la doctora Daniela Blaconá, que es médica especialista en diabetes, sobre un tema que empieza también a cambiar, a ocupar la atención no solamente de los médicos, sino que también de los medios de comunicación. Doctora, soy Cristian Bello, aquí en Canal 11. Buenos días, ¿cómo le va? No la estoy escuchando, a ver. Me parece que tenemos un problema con el audio ahí. Activamos así. Buen Ahí día. está. Ahora sí, ahora sí. Buen día para todos. Bien. Doctora, ¿cambió la forma de medir o de calcular o de diagnosticar la obesidad? Sí. Desde el mes de marzo, sí, haciendo un poco el recuerdo de que se celebró el Día Mundial de la Obesidad, una revista científica, sí, muy conocida, en la cual nosotros los médicos nos formamos también a partir de esa revista, vemos las últimas publicaciones mundiales, digamos, de estudios científicos que se van haciendo. Nos habla de que se cambia, ¿sí?, lo que es la clasificación de obesidad, el diagnóstico. Nosotros hasta el momento veníamos haciendo el diagnóstico de obesidad a través del índice de masa corporal, que seguramente muchos conocen, que es un cálculo que se hace a través del peso y la altura de una persona. Bueno, hoy en día lo que recomiendan es que no usemos más ese parámetro, ¿sí?, y que nos basemos en no solo el peso de un paciente, sino también en su composición corporal. ¿Qué quiere decir? Empiezan a incorporar un poco el concepto de grasa, ¿sí? El concepto de perímetro abdominal. A ver, ampliar un poco la visión, no centrarnos tanto en la balanza, sino empezar a ver por dentro la composición corporal que tiene una persona, es decir, el grado de grasa, el grado de músculo, y nos incluyen otros parámetros a tener en cuenta en el consultorio, como ser perímetro de cintura, ¿sí?, y poder evaluar ese nivel de grasa para uno poder establecer si una persona está en rango de obesidad o no. Claro. ¿Sí? Es como que se amplía la mirada. De hecho, bueno, yo en el consultorio, yo además de diabetes hago obesidad, y muchos de mis pacientes se sorprenden porque en general no vamos a la balanza. Yo no uso la balanza, entonces no es, acordémonos que la balanza solo nos da un número y el número es no es representativo, sí, de lo que pasa dentro de la salud de una persona, ¿sí? Ese es un concepto instalado, digamos, el de calcular solamente el peso, como dice, de la balanza, y la única fórmula a la que teníamos acceso a los comunes mortales era ese, el del índice de masa corporal. Pero es cierto que hay otros factores que antes de que se hablara oficialmente del tema, ya empezaba a surgir en las charlas, que era, bueno, hay una carga genética también en alguna gente, hay un entorno en el que uno vive, hay otras cosas que influyen indudablemente también, ¿no?, a la hora de que una persona sea obesa o no, o se la considere obesa. Totalmente. Está muy bueno que hablemos del tema porque hoy la obesidad ya entra como una patología más, ¿sí?, y por lo tanto requiere tratamiento, ¿sí?, que es lo que siempre hablo con los pacientes, de que ya no se trata de una cuestión de voluntad, ¿sí? Es una patología como una hipertensión, como ser diabético, como ser asmático. Bueno, hay tratamientos actuales para hacer. No solamente es cambios de hábitos y de alimentación, sino que tenemos opciones farmacológicas porque hoy ya tenemos desde el 2015 también un consenso argentino en donde ya nos pone a la obesidad como ciertas condiciones de tratamiento, incluida la cirugía bariátrica, ya dentro del consenso argentino. Claro. Entonces, esto que vos decías, causas genéticas, causas ambientales, cada vez vemos más casos. Se cuadriplicó los casos, sobre todo en niños y adolescentes, es muchísimo los casos de obesidad y se está viendo una inercia en eso, en terapéutica, digamos, es como que estamos dejando pasar una patología que es la base de todo el resto de las patologías, porque la obesidad es causa de hipertensión, diabetes, asma, apnea del sueño,
infecciones. Entonces, si nosotros tratamos la base y le empezamos a dar importancia a la obesidad y a considerarla como una patología y realmente tratarla con las opciones terapéuticas que hoy tenemos, vamos a disminuir un montón de otras complicaciones que son a causa de la obesidad. Es como empezar a estar un paso antes de la complicación, ¿no? Sí. Y a propósito de ese cálculo, doctora, ¿una persona que tiene un peso de lo que se considera normal, podría ser obesa? Exacto. Muy, muy buena tu pregunta, porque en muchos casos vemos pacientes, los que le llamamos delgados enfermos, ¿sí? Pensamos que, por eso, el peso de la balanza está dentro de lo aceptable y pensamos que esa persona es sana y por dentro está, hay grasa visceral, le llamamos la grasa visceral es la grasa que rodea a los órganos. Es la Puede haber grasa en famosa charla que te dicen, pero es flaquito y tiene colesterol y tiene... pero y qué raro, porque es tan flaco, Totalmente. está asociado al gordo el colesterol. Es eso, es empezar a cambiar el número de la balanza. El número de la balanza no me dice que estoy sano. Lo que me dice que estoy sano es cómo estoy compuesto por dentro. Hoy nosotros, para poder establecer eso y saber si tengo grasa en el corazón, grasa en el hígado, grasa en el páncreas, tenemos opciones que hoy en día es hacer un método de bioimpedancia, por método el ideal que se hace la bioimpedancia, que es una balanza que seguramente la han visto, que te agarras, Sí. donde capta el nivel de grasa. Hoy el método ideal es el método InBody, ¿sí? No es cualquier bioimpedancia. La que se recomienda es el método InBody, que nosotros hoy en IMON contamos con esa tecnología, como para que lo puedan ir a hacer. Y bueno, esa balanza lo que va a medir puntualmente es composición interna, ¿sí? Y con eso yo poder establecer la terapéutica. ¿Por qué? Porque con el índice de masa corporal era como un tratamiento general. Hoy con eso yo puedo saber, bueno, vamos a tratar puntualmente grasa cardíaca, ¿sí? Voy a bajar las tasas de complicaciones, voy a tratar grasa abdominal, grasa en el hígado, ¿sí? Que muchas veces esa grasa es causa de cirrosis no alcohólica. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hablando... Cambia también el abordaje de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo? Cambia también el abordaje de la enfermedad, digo. Totalmente. Es muy amplio y es importante que empecemos a hablar de esto, porque ya está dentro, o sea, es una especialidad más el tratamiento de la obesidad. Entonces, empezar a darle importancia, no dejarlo pasar, no decir, bueno, tengo unos kilos de más, no, empezar a ver, hay un problema que me puede generar si yo dejo esto. A ver, la obesidad se considera un proceso inflamatorio crónico, es decir, ¿qué hace en el cuerpo? Estoy inflamado crónicamente. Y esa inflamación, si yo la dejo pasar, va a empezar a generar alteraciones en órganos distantes, desde arterias inflamadas, o sea, es muy complejo, muy amplio para hablar, pero en principio lo que hoy me interesaría que se lleven tu audiencia es que empecemos a darle un poco de importancia y que no nos basemos solo en el peso, ¿sí? Que hay algo más allá que tenemos que evaluar. Y que no solamente la dieta y el ejercicio ayudan, hay otras cosas también que se pueden hacer. Y a propósito de eso, para la próxima charla le quiero proponer, hablando en el mismo marco de esto, porque mire, ayer sin saberlo, hablé con alguien que me contó que tenía palpitaciones, una persona joven que tendrá, no sé, 30 y pico de años, y me dice, porque estoy tomando una medicación que me indicaron para bajar de peso, que me produce, dice, bajo de peso rapidísimo, pero tengo como una aceleración en el corazón. O sea, porque la gente también por ahí apela a cualquier cosa. Podemos hablar porque hay muchas opciones hoy para tratamiento terapéutico de obesidad. Podríamos hablar de eso, ¿sí? De las opciones que tenemos hoy, de sus efectos adversos y para quienes están indicados más que nada. Seguro. Gracias, doctora, como siempre, muy claro y un gusto hablar de estos temas de los que sabe tanto. Nos vemos en la próxima. Gracias, Cristian. La doctora Diana Blaconá, desde IMON, el Instituto Médico de Paraná, hoy hablando de las nuevas formas de calcular la obesidad.